nadie ha podido vivir con la pensión. Nadie. ¿Cartera de riesgo o cartera conservadora? Que tengas mucha aversión al riesgo si eres joven, y creo que tienes que tener parte de renta muy variable para recoger los frutos con tu yo de futuro. ¿Planificar los gastos o planificar los ahorros? Los ahorros. Si tienes un sueldo, de ese sueldo tienes que quitar directamente 20%, 10% si no puedes más, pero ese dinero lo tienes que ahorrar. Hay que invertir en un inmobiliario, no hay que invertir. Hay que saber que las casas y las viviendas caen de precio, que esto ha ocurrido en España y que volverá a ocurrir, es decir, que no siempre sube, pero yo creo que ha ayudado a muchísimos españoles y a muchísimos jubilados en este momento. ¿Recomendarías emprender a todo el mundo? No. Hola Lupina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida a Alfas. Muchas gracias, Bea. Suerte. Hoy estrenamos Alfas con Lupina Iturriaga, emprendedora de éxito y quizá una de las mujeres que mejor sabe en qué nos gastamos el dinero los españoles. Gracias a tu experiencia primero en FinTonic y ahora en Senior Expert, creo que tienes una visión muy real de cómo gestionamos nuestras finanzas y quería que nos contases los básicos para gastar, pero también para ahorrar, para invertir y para construir futuro. Vamos a arrancar este trayecto, si te parece, Lupina. Muchas cosas nos tenemos que hablar. Muchas. Vamos a empezar con, así espontáneamente, te he preparado una serie de dilemas para conocerte un poco mejor y todos los que nos están escuchando puedan saber quién es Lupina Iturriaga. ¿Te parece? Muy bien. Venga, pues vamos allá. ¿Trabajo estable en gran empresa o emprender en tu proyecto? Obvio emprender. ¿Dinero líquido o patrimonio? Esto depende 100% también, ¿no? El líquido, hay una edad que cuando ya te jubilas vas a necesitar más liquidez y vas a tener que ir desinvirtiendo entre tu patrimonio que es inmobiliario. ¿Cartera de riesgo o cartera conservadora? También va a depender de la edad, 100%. Joven, más riesgo, por supuesto. ¿Vivir el presente o planificar el futuro? Planificar el futuro. Sí o sí, ¿no? Sí o sí. Y ahora la más importante, ¿tortilla de patata con cebolla o sin cebolla? Con cebolla. Eres de las mías. Qué bueno. Súper. Vamos a empezar con muchos temas que todavía siguen siendo un poco tabú, no siguen siendo, yo creo que los temas de conversación de una sobremesa en España, creo yo, todavía desafortunadamente estos temas no se tratan. ¿Con cuánto dinero se vive bien en España? Mira, esta pregunta te mentiría si te dijera que hay una cantidad. Cada caso es único. Es decir, me puedes decir, oye, pues una persona puede vivir con 3.000 euros, con 2.000 euros y otra persona necesita 6.000 porque las necesidades son totalmente dispares. Entonces lo importante es ver qué necesidades tienes, cómo vas a querer vivir en el futuro, a qué ritmo vas a querer ir. Que entonces ahí ya te podría decir, pues de verdad, porque nosotros hacemos desde la planificación financiera hasta ayudar a conseguir a la gente la liquidez. Y entonces nunca he visto un caso igual, nunca. Ya. ¿Y una horquilla? Dices, bueno, mira, sí por que debajo te voy a decir de una esto... cosa. Sí que te voy a decir una cosa. Nadie, de los que total, nadie ha podido vivir con la pensión. Nadie. Entonces, todo el mundo necesita y quiere vivir mejor. Y justamente ahora que vamos a vivir muchísimos más años, en el momento que nos jubilamos, todo el mundo está acostumbrado, llegas joven, llegas muy joven. Entonces quieres viajar, quieres tener tranquilidad de que vas a poder vivir todos esos años. Por tanto, bueno, pues solo decirte que vamos, que es que tienes que venir ya preparado. Vámonos un poco antes de llegar a la jubilación, ¿no? Y un poco en el momento, pues a lo mejor en el que estamos tú y yo, Vital, o incluso personas más jóvenes. Tenemos que saber, o sabemos, hay esta conciencia de en qué nos gastamos el dinero los españoles. A diferencia de otros países, que por ejemplo en Estados Unidos todo el mundo se planifica porque no tiene, bueno, sostén, como si dijéramos, público, y todo el mundo tiene un asesor independiente que le dice cómo tiene que planificarse, cómo tiene que organizar, cómo optimizar su dinero, igual que vas al médico, pues vas al asesor. Aquí en España no hay planificación, no nos planificamos, entonces por tanto no sabemos dónde se nos está yendo el dinero, y eso lo que nos hace es que si a día de hoy, en nuestra edad o incluso más joven, no lo organizas, pues que vaya tu yo del futuro va a vivir peor. Esto es así, en realidad. ¿Tú te planificas muy bien, Lupina? Pues la verdad que lo intento, porque, bueno, soy emprendedora y está claro, por ejemplo, que pues los emprendedores, como sabes, pues invertimos también nuestro propio dinero, pero con una planificación tienes que saber hasta qué momento puedes estar invirtiendo en tu proyecto. Y sí, es verdad que depende de la edad. Hay unas edades que te comen los gastos, que tienes muchos niños y que todos son gastos y que no puedes o te dificultas más el tema de ahorrar, aunque siempre se puede. Yo te escucho y tú tienes un presupuesto específico al mes. ¿Cómo te organizas? Y también para
todas las que te estén escuchando ahora, ¿por dónde empieza una a decir, yo no estoy nada organizada, estoy escuchando a esta mujer? ¿Por dónde se empieza? ¿Qué es lo primero que me tendría que hacer para, oye, mira, vea, tienes que empezar por este... Lo primero que tienes que hacer es que, depende de la edad, pero si tienes un sueldo, de ese sueldo, te tienes que quitar directamente un 20%, un 10% si no puedes más, pero ese dinero lo tienes que ahorrar y lo tienes que meter en un fondo indexado o lo tienes que hacer algo para que te dé una rentabilidad, nunca dejarlo en una cuenta corriente que no te dé nada, eso es absurdo. ¿Por qué? Porque ese dinero no lo tienes que tocar, ese dinero te va a servir luego para montar tu fondo de emergencia, si te despiden de tu trabajo, si te ocurre cualquier cosa, siempre vas a tener que tener. Entonces hay que empezar quitándoselo del sueldo que te llega, no de lo que te sobra a final de mes. Quiero que hablemos luego de ahorro, pero vamos a quedarnos todavía hablando un poco del gasto, ¿no? Y quiero que cuéntame tú algún gasto en el que del que te has arrepentido. ¿Sabes lo que me pasa? Que a mí los gastos, yo a la gente no insisto mucho en los gastos, no le digo, oye, deja de tomarte esa cerveza o de disfrutar. No, es que los gastos te vienen sobrevenidos. Por supuesto que puedes optimizar muchos, pero recibos, facturas, comisiones, vale, cambiar de compañías, por supuesto. Pero los gastos te vienen sobrevenidos. Donde tú puedes trabajar mucho es en esta parte de, venga, intento ahorrar un poquito mis gastos, pero sobre todo ver cómo me organizo, ver cómo me planifico el futuro, ver cómo lo invierto. Claro, entonces dirías que es más importante planificar los gastos o planificar los ahorros. Los ahorros. 100%, ¿no? Claro, o sea, los gastos por supuesto, y lo tienes que intentar, pero puedes hacerlo una revisión al año de en qué compañías estoy. Sí, eso está muy bien, pero eso, porque luego esos poquitos gastos hormiga los se convierten en mucho dinero, ¿no? Al final, la diferencia de tener algo bien invertido que cuando me estás diciendo, oye, pues meto en un fondo, en cualquier fondo, pues te cobran comisiones de gestión o no te cobran, la diferencia a largo plazo es brutal. Pues es decir, que tú piensas, oye, no, pues no me importa nada que me cobren un 1% o el 2%, pues eso a largo plazo pues pueden ser más de 100.000 euros, 200.000 euros, que es, cuando tú llegas a tu jubilación ese dinero es muy importante para ti. Quiero que nos metamos de lleno en el ahorro y que hablemos de este tema que es tan importante y muchas veces creo que ni siquiera tratado en España, pero quiero que antes de esto veas un vídeo, y es un vídeo que ya se está haciendo bastante, este tema de las girl maths, no sé si has escuchado, pero que es bastante preocupante lo que ahora se ve por redes, y te lo voy a enseñar a ver qué te parece. Niñas, estamos todas presentes, vamos a repasar matemáticas. Paula, pregunta para ti, si voy a la tienda a devolver una prenda y realmente lo que hago es salir con otra, ¿esa prenda sale gratis? Me iban a devolver 70 euros y dije yo, ¿qué? Pues me cojo un pantalón. Si es un libro que he comprado con una tarjeta regalo o con un bono de estos de Amazon, el libro me ha salido gratis. No lo había visto en mi vida, Esto ya es un tren en redes sociales. Pero esto es para viendo, supongo que es ridiculizar o no sé, a lo mejor no, a lo mejor quieren el efecto contrario, a lo mejor quieren que se den cuenta que hacer esas cosas son todo tonterías y lo que tienen que hacer es organizarse. A lo mejor lo está diciendo en serio, que es lo preocupante del tema. No, si es en serio, de verdad, si alguien escucha esto, no, las 3 consejos que he visto y no lo había visto en mi vida son todo tonterías. Yo supongo que lo está haciendo en humor para que la gente hagamos, ¿no? O las jóvenes hagan lo contrario. Yo creo que una chica joven escucha esto y la convence. No, yo me muero. O la puede llegar a convencer. Yo me muero. Pero imagínate si eres una joven, empiezas ahorrando el 10% de tu sueldo desde que sales de la carrera, vas a tener 1 millón y pico cuando te jubiles, no sé a qué hora se van a jubilar, pero ¿os parece mucho 1 millón y pico o no? Pues no lo sé, porque luego vas a vivir muchísimos años, pero si no ahorras nada de tu sueldo es que vas a llegar a una situación que cuando estés jubilada, es que con las situaciones que yo me encuentro ahora mismo, pues de gente que, oye, necesito liquidez, necesito vida, no puedo vivir bien. Entonces, vamos, me parece que yo espero, porque soy siempre positiva y bien pensar, que lo que está haciendo es lo contrario, que está intentando que la gente vea que todo es ridículo y absurdo y que hay que hacer lo contrario, supongo, no sé. Vamos a meternos de lleno en esto del ahorro y me encanta que ya lo has perfilado un poco. Dicen que una regla buena para seguir es el 50-30-20, ¿no? Explícanos un poco y cuál es tu posición. ¿Crees que es buena idea este consejo? Sí, creo que vale oro. Sí, es una idea básica, ¿no? Que el 20% lo ahorras si puedes, ¿no? Entonces, cuando llega tu sueldo, pues ahorras ese dinero, que el 50%, perdón, son para gastos fijos que no puedes cambiar, que podrás cambiar alguna vez, pero son gastos fijos sí o sí, la luz, el agua, o sea, todos los gastos que tengas de tu casa, tu hipoteca, tus deudas, tus cosas, ¿no? Y ese otro 30% son gastos que son más para caprichos tuyos, que pues que vas a ir a cenar, que está muy bien,
Y muchas veces de esos 30% hay momentos dados que no te viene bien dado y eso sí que puedes ahorrarlos alguna vez. Yo no te digo que los quites de Wallpaper, pero de tiempo en cuando dices, bueno, pues esta vez no quiero esto, porque si tú piensas, dejo de gastar, imagínate ahora en comprarme un coche, eso yo siempre lo planteo a futuro, eso cuánto sería para mi futuro. Si me compro un coche peor que el de mi vecino, ese dinero me me ahorra, imagínate, 10.000 euros, esos 10.000 euros, ¿en qué se van a convertir en un futuro si los tengo bien invertidos en renta variable? Pues un dineral que de verdad lo vas a necesitar, porque a futuro de verdad que todos los gastos de dependencia o viajar o ser feliz o que vas a vivir muchísimo, es importante tener dinero. Claro, Entonces sí me parece bien la regla, sí. pero hay que ampliarlo. Me parece bien y me parece también quizá acertado que esta regla a lo mejor y en el peso que le damos al líquido o al patrimonio o al ahorro vaya evolucionando a la medida que vamos evolucionando y vamos madurando, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que tiene que cambiar nuestro perfil? Claro, bueno, depende de la edad que tengas siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente que se va a jubilar, pues ya tiene que hacer líquido el patrimonio inmobiliario. En España el 90% del ahorro de las personas, de los españoles, su mayor ahorro es su casa. Esto es una realidad. Entonces, como su ahorro es su casa, pues tienen que hacer líquido cuando ya se jubilan, parte porque es su ahorro de toda su vida, en vez de haberlo metido con los alemanes y de un fondo de inversión. Y no es ni mejor ni peor. De hecho, ayuda a que la gente no gaste más, que eso está muy bien. Y entonces, pues sí, tiene que ir evolucionando y la liquidez, pues tienes que tener fondos, tienes que tener un variable, pero a la vez, en España, quieras o no quieras, nuestra mentalidad va a hacer que la gente se compre una casa. Y luego la intenta alquilar, aunque la rentabilidad a lo mejor es un 6 y a lo mejor un fondo está dando más, pero a largo plazo les da seguridad y les da tranquilidad y saben que de ahí no se lo pueden, que no lo pueden sacar y entonces que es una forma de ahorro real, ¿sabes? Pero bueno, cuando eres más mayor ya tienes que desinvertir. Lupina, yo creo que es imposible disociar hablar de dinero y no hablar de salud. Existe el llamado estrés financiero. Cuéntanos tú como experta, ¿cómo lo ves? ¿Qué situaciones te has encontrado? ¿Cómo lo afrontamos? Total, existe 100% y tener una estabilidad económica, tener una tranquilidad y un bienestar mental que está 100% científicamente probado. ¿Qué casos me he encontrado? Pues por ejemplo, pues una clienta mía que le estábamos ayudando, ¿no? Haciéndole pues una planificación financiera que luego derivó una solución de vivienda, conseguirle liquidez con la casa en la que ella vivía sin que dejara de vivir en su casa y no podía dormir por las noches, no podía dormir. Me decía, mi vida se ha acabado y era una señora de verdad pues de clase bastante alta, pero ella no podía ir al ritmo que ella quería, no podía llegar al final de mes como ella quería llegar y tenía un estrés que no podía dormir. Me decía, bueno, planifícame solo para 5 años. Y yo, no, si vas a vivir, si vives con tu padre que tiene 99 años, es decir, que no lo vas a vivir muchísimo más de lo que tú te imaginas, vamos a planificarte y vamos a organizar. Y ya simplemente ese poquito, esa tranquilidad de saber que tiene dinero para darse ese capricho alguna vez al mes o para poder hacer cosas, pero de verdad que la gente no puede ni dormir. Es clave. Y además en un momento en el que estamos, por suerte, ¿no? En el que cada vez le damos más importancia a la salud y como consecuencia somos cada vez más longevos. La maravillosa longevidad de la que tanto se habla actualmente. Esto, y escuchándote, deberíamos prestarle mucha más atención a la planificación financiera, ¿no? Totalmente. Es que el saber que tú y yo del futuro se va a poder permitir seguir viviendo en casa porque va a poder pagar esos 100.000 euros o más de dependencia, el saber que puede permitirse pues pagar a sus hijos la boda o lo que quieras, ¿no? O hacerse un viaje, o el que va a poder vivir bien, bueno, es muy importante. O que se quiere una residencia al final de lujo porque no quiere ir a una pública o no tiene plaza en la pública. Entonces, esa tranquilidad que te da una planificación a futuro, a largo plazo, yo ahora, de verdad, antes no lo pensaba, pero ahora pienso que es un poco de locos, o sea, que la gente que quiera quemarlo todo en el día y pum, y ya, y no pensar a futuro, dejas un problema muy grande a tus hijos y no es sostenible, no es sostenible. Entonces, en eso, fíjate que no me gusta toda la cultura americana, pero esa parte me entusiasma porque todo el mundo es muy natural hablar de dinero, es muy natural oye, cómo nos organizamos mejor, cómo vamos a llegar mejor a la jubilación, dónde voy a vivir de mayor, qué voy a hacer. Y ahora un tip. Imagínate que te levantas mañana y tienes 50.000 euros en tu cuenta. ¿Dónde los invertirías? ¿Qué harías con estos 50.000 euros? Si soy muy joven y estoy recién sacada. Eres tú. Porque si soy joven directamente a renta variable. Tú eres tú.
Pues si soy yo, parte a complementar mi fondo de emergencia si no lo tengo. ¿Vale? Una parte tiene que ir a un Pues fondo de emergencia. explícame esto que es el fondo de emergencia. Pues tienes que tener un fondo de emergencia, imagínate, te echan del trabajo, tienes un accidente, o sea, O sea, tu ahorro ahí disponible. tienes que tener un ahorro disponible en un producto que no sea muy arriesgado, que sí que te dé algo de rentabilidad. Yo nunca lo dejaría en una cuenta corriente, algo que te dé rentabilidad, pero Por ejemplo, bueno, pues puede ser ¿cuál indexado? un indexado sí puede ser, es más renta variable, normalmente va asociado al Standard & Poor's o al que tú quieras. Estoy diciéndote pues algo de rentabilidad, pues un depósito, algo muy líquido, pero tu fondo de emergencia, el trocito que va a ir a tu fondo de emergencia, bueno, es muy importante que sepas que es para eso, para las emergencias, ¿no? Luego habría otro trocito que siempre tienes que tener, ¿Cuánto de los 50.000 más o menos? pues vamos a dividirlo en tres. Venga, ok. Exactamente. Otro va a estar en algo también líquido para mi día a día, porque solo tengo ese dinero, ¿no? No tengo más dinero. No, tienes A ver, 50.000 que ya está solo, bien. vale. Te levantas mañana y los tienes ahí. No te tengo sobra. nada ahorrado, vale. No. Pues mi otra parte también va a ir, es el segundo cubo, como si dijéramos, también va a ir a parte líquido, pero con un poco más de riesgo, y la última parte va a ir a riesgo Y total. líquido de riesgo, que te explícanos, para yo te estoy escuchando y digo, tú eres muy técnica, bájamelo, por favor. Sí, pues mira, la parte de más riesgo, que para mí, da igual la edad que tenga, incluso para gente muy mayor también lo dicto, tiene que ir al producto que es renta variable 100%, esa es una parte 100% muy importante que vaya a esto. Que ahí puedes ir a sitios pues con gestores o sin gestores, con comisiones o sin comisiones, los indexados no las tienen, pero no puedes tocar, Vale. porque va a haber ciclos y va a subir y va a bajar, entonces te va a dar miedo y cuando baje no lo puedes tocar, porque es a largo plazo tienes una Más de 10 rentabilidad. años. Sí. Vale. Luego tienes otro que va a ser pues como a 2 años, 3 años para que tú tengas liquidez. ¿Por qué? Porque te ocurren cosas, porque te vas al dentista de los niños, porque está roto el coche y no te lo ha cubierto seguro porque lo que sea. Bueno, pues tienes que tener tu liquidez. Y luego otra parte te dice para el plan de emergencia fuerte de manechado o cualquier cosa, ¿no? Entonces, los dos primeros realmente son liquidez bastante líquido, la verdad, o sea que con poco riesgo. El segundo es un poquito más de riesgo y todos los productos pues tienes que ver en función de tu perfil de riesgo. Puedes invertir en productos que tienen más o menos rentabilidad en función de tu perfil de riesgo, ¿no? Las personas que tienen aversión al riesgo, no quieren riesgo, pues nunca quieren invertir en nada. Lo que pasa que a mí, aunque tengas mucha aversión al riesgo, si eres joven, y menos vale te cuesta nada, creo que tienes que tener parte en renta muy variable para realmente recoger los frutos con tu yo del futuro. Entonces sí cambiaría si esto te lo digo en vez de ahora hace 20 años, o sea, Sí. para las personas que nos están escuchando. Las jovencitos, Sí. directamente les metería, porque son muy jóvenes y están saliendo de la carrera, eso es todo día, casi todo, a renta variable o todo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen todavía responsabilidades detrás, cambian de trabajo muy rápido, o sea, no tienen iría directamente un indexado de 5 millones que lo dejen ahí quieto, pero no lo pueden tocar. Y no les guardamos nada para que se lo gaste. Bueno, pero hombre, algo de su sueldo, pues que se gasten ya con el sueldo que tengan. Estoy pensando, gente que trabaja, si no tuvieran claras con qué tirar de esto. Y a la gente mayor pues tiene que deshacer, ellos van a editar liquidez, ellos van a deshacer todas las inversiones que han hecho y las van a ir deshaciendo al revés. Ellos ya lo han invertido en el pasado y ellos necesitan la liquidez ahora. Entonces, lo normal es que tienen de sus casas. Es un gusto escucharte, Lupina, sobre todo porque se ve toda la experiencia, pero creo que no todo el mundo tenemos la misma experiencia que tienes tú, ni la misma trayectoria. Por eso yo creo que a la hora de invertir y tomar decisiones tan importantes, es clave ponerte en manos de un profesional y un profesional que te asesore bien dónde invertir y cómo gestionar tu patrimonio. Completamente de acuerdo, a eso nos dedicamos en Senior Expert, a ayudar desde la planificación financiera, sobre todo a ayudar a estos mayores a que hagan pues líquida su vivienda o no, o de recomendarles, pero es muy importante porque a veces es su último tiro. Entonces yo creo que un asesor así profesional, independiente, experto, que te ayude a tomar las mejores decisiones y que esté alineado contigo 100%, es clave. Igual que tienes un buen médico, un buen abogado, tienes que tener un buen asesor de tus finanzas, igual que en otros países. Justo, y además hablando de profesionales, Lupina, y sobre todo siendo nuestra primera invitada y siendo la experta que eres en finanzas, hay que invertir en un inmobiliario, no hay que invertir, este hype que hay sobre la vivienda, ¿está justificado o no está justificado? Cuéntanos, ¿qué hacemos y cómo lo ves? Primero, qué honor ser la primera invitada
Luego en inmobiliario, a ver, en España el 90% del ahorro de los españoles está en 90%. inmobiliario, en ladrillo, nos encanta y compramos. Y yo de hecho también tengo, o sea que Y aparte, hay o sea, que diversificar. tú tienes tu vivienda en propiedad y además has Sí. invertido. Sí. Como vehículos de inversión total. O sea, como... Sí, y te da una rentabilidad menor y tiene sus riesgos y puedes luego no alquilar la casa, o sea, tiene sus riesgos y a veces... Y no es tan pasivo, Codiza. no, ¿O sí? tiene sus riesgos y a veces financieramente pues te sale mejor es tenerlo en un fondo de inversión, esa segunda vivienda que estamos hablando, pero bueno, a nosotros en España tenemos esa cultura. Cuando lo tienes en un fondo, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Alemania, que los ahorros estaban en los fondos de inversión, como era más fácil tirar, ha llegado el momento de la jubilación y mucha gente ya se había gastado esos fondos, ¿no? Porque habían sacado la liquidez. Entonces, ¿yo qué digo? ¿Qué es mejor, qué es peor? Oye, pues además también hay que saber que las casas y las viviendas caen de precio, que esto ha ocurrido en España y que volverá a ocurrir, es decir, que no siempre suben. Que, por supuesto, me encanta, y lo he dicho antes, mucha renta variable y luego en productos también líquidos. Pero que a nosotros, como somos los españoles, gastosos, animados y nos encanta, pues un producto que nos tiene, que no puedes sacar el dinero de ahí porque no es líquido, por nuestra cultura, yo creo que ha ayudado a muchísimos españoles y a muchísimos jubilados en este momento a realmente tener un ahorro, a realmente no haberse gastado tanto, a ahora tener la posibilidad de vivir mejor. Por eso cuando me dicen, oye, pues yo no soy taxativa blanco o negro, y yo tengo mucho más en fondos que en vivienda. Claro, tengo mi primera vivienda, luego mi marido pues tiene segunda, entonces no quiero decirle a los jóvenes, no mayores, oye, no, a tu primera vivienda, pues fenomenal, porque además no se va a convertir para ti va a ser un ahorro de verdad. O sea, vas a tener que todos los meses, y en vez de gastártelo, como estas jóvenes que nos decían antes, en chorradas, pues lo vas a tener en algún producto que es bueno, pero que no piensen siempre que es lo mejor. Lo que pasa es que en España pues hay una fiebre. Vamos a cambiar un poco de tercio. Bueno, sabes que Alfas es un podcast de Bloom, pero que contamos con el apoyo de Endeavor. Tú eres emprendedora, yo soy emprendedora, por aquí van a pasar otras emprendedoras, pero quiero hablar de emprendimiento porque creo que todavía la figura de la mujer emprendedora está muy lejos de estar a la par de donde están nuestros compañeros los hombres. Y quiero abordar este tema contigo, Lupina. Quiero empezar por esto, ¿no? Por esta faceta más femenina. ¿Y por qué crees tú que faltan todavía tantas mujeres? No sé si coincides conmigo también en que faltan referentes. ¿Cómo lo ves? Pues no lo sé, Bea. Tú además también eres un súper referente, Kuto Kombucha, ¿no? O sea que realmente ser emprendedora es un sacrificio y lo sabemos bien, ¿no? grande, además. Sí, para a nivel familiar, tienes que estar muy segura. Yo creo que si hubiera más referentes y el ver que nos metemos en proyectos de impacto que ayudan pues, a la salud, a las finanzas, pues que puedes cambiar el mundo a mejor y sobre todo que no sean solo los hombres, ¿no?, los que vayan a decidir cómo va a ser el mundo del futuro. Pues si estamos ahí y hay referentes, pues las jóvenes se animarán. Dicho esto, oye, que si quieres trabajar en cualquier trabajo, fenomenal. No hay siempre que emprender, no es para todos. ¿Tú crees entonces que es la típica pregunta en Endeavor, ¿no? ¿Emprendedor se nace o se hace uno? Yo creo que se nace, Sí. pero uno se puede hacer. Es decir, nos sueltan a todos en la selva, pues aquí nos hacemos emprendedores y vamos a vivir y vamos a luchar y vamos a hacer un fuego y vamos como sea, ¿no? Pero hay gente que nace, que yo lo veo alrededor de muchos emprendedores y familias, bueno, pues que naces, que eres otro muy positivo por naturaleza, que en las dificultades luchas muchísimo, que aunque te hayan dicho que no vas a salir, si tú lo tienes claro, sigues. Entonces, bueno, creo que hay un perfil muy claro de emprendedores. Total, y yo creo que este perfil emprendedor no tiene muchas veces atributos de confianza, ¿no? Tener confianza tú, que cofundaste FinTonic, después Senior Expert. ¿Cómo has conseguido que empresas, inversores confíen en ti y te apoyen? Yo creo que lo más difícil siempre es el primer proyecto, ¿no? Porque tienes que demostrar que tu proyecto es sólido. Entonces yo creo que siendo muy honesto, muy honrado, explicando, siendo muy transparente, dando las métricas de tu empresa. En mi caso éramos muy humildes y yo creo que eso gustó las primeras veces que levantamos. Una vez ya has levantado dinero y ven que ha ido bien o no, bueno, depende porque también ha habido crisis, el COVID y tal, pero
cuando te ven que eres una persona seria y que realmente estás luchando por tus socios, pues al final dejas la impronta y ya está. Total. Has hablado de impacto, que es un tema que me encanta, un poco de impacto, de devolver a la sociedad también nuestro granito de arena. ¿Cómo ves esta parte? ¿Cómo lo afrontas en tus proyectos? Yo creo mucho en el propósito y en un propósito que sea de contribuir a la sociedad y tener tu impacto. Yo hablo mucho del kilómetro cuadrado. ¿Cómo abordas tú este tema, Lupina? Pues mira, 100%. Yo cuando vi que en España no ahorrábamos, que no nos planificábamos, que la gente necesitaba mucha deuda y a edades ya muy mayores, dije, wow, vamos a lanzar con mi socio Sergio Chalbó y con Iván Fernández Valdés, Señor Expert, es que necesitamos ayudar a la gente, uno, a planificarse para llegar mejor a la jubilación, pero dos, en la propia jubilación, ¿cómo les ayudamos? Son nuestros padres, nuestros abuelos, y fundamental, para mí el impacto es fundamental, es lo que me mueve en el día a día, vamos, no imponerme a mí, sino escuchar y todo el equipo trabajar juntos para contribuir a esta causa. Hablando de impacto, yo creo que también no podemos dejar atrás el liderazgo, ¿no? Son como dos cosas que van muchas veces muy de la mano, ¿no? Y para mí 100% están juntas. Tú además has sido co-CEO, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo es tu manera de liderar? ¿Crees que hay una manera de liderar diferente en el caso de las mujeres? Que a mí como me gusta verlo, no sé si coincides, Lupina, es en ya no hablar de liderazgo de hombres o liderazgo de mujeres, sino liderazgo con atributos femeninos y liderazgo con atributos masculinos, ¿no? Y creo que hemos tenido un liderazgo muy masculinizado, también ejercido por mujeres. Esta es mi opinión. ¿Cómo lo ves tú? ¿En qué situaciones te has visto? Me encantaría que nos contaras. Pues yo creo que a mí nunca me ha interesado como el demostrar, no siendo co-CEO o tal, sino el construir juntos para conseguir una misión. Entonces esto se ve con los equipos, cómo lideras, cómo implicas a la gente, cómo escuchas, cómo empatizas, ¿no? Y eso pues son muy atributos femeninos, está claro. Pero creo que es un liderazgo en donde dejas a la gente hacer y yo creo que funciona. Y yo además, siempre he estado con hombres, y el mundo de finanzas más hombres ahora, masculino. Y el mundo de tecnología también, súper masculino. Creo que el tener, en mi caso, al cliente en el centro, escucharle bien, no lo que tú quieres ofrecer, sino lo que él necesita, ha sido clave. Y eso creo que ese tema de escucha y empatía es muy femenino. Me encanta. Y que estos son atributos femeninos que tenemos que ir llevando al liderazgo. Es increíble, ¿no? Todas estas cosas y que parece que nos las deberían enseñar en el colegio y después repasarlas en la universidad, pero sin embargo salimos de la universidad, superformaciones, extranjeros y tal, y nadie nos ha formado en dirigir equipos, en liderar. ¿Cómo lo has hecho en tu caso? ¿Es algo que te ha preocupado, que no te ha preocupado? Sí, me ha preocupado y he hecho cursos y he aprendido y luego ahora todo lo tienes en internet y vas viendo sobre todo creo que hay que aprender de los errores de los demás para no cometerlos tú, comete los tuyos propios, pero ya los que han sido manidos, igual que ahora emprender me parece más sencillo porque es que tienes todas las herramientas a tu alrededor, pues también con esto es para ser una persona que lleva equipos, pues es fundamental haber aprendido y formarte en ella, claro. ¿Y crees en aquello de que tus proyectos son tus hijos como emprendedora y tu equipo es tu familia? ¿Cómo? Mira, yo siempre había dicho que este es mi cuarto hijo por la empresa que estaba montando el proyecto, pero no pienso, y nunca lo pensaría, que mi equipo es mi familia. ¿Por qué? Y se lo decía muy claro, porque chicos, aquí estamos para trabajar todos juntos con una misión muy concreta, pero no puedes dejar a una persona en un puesto si no es la persona ideal. Y tienes que tomar decisiones, oye, pues se va de la empresa porque va a estar más valorado en otras empresas que en la tuya, pues tienes que tomar ese tipo de decisiones. Y entonces por eso no digo, oye, son mi familia, no, son mi equipo. Como equipo intentamos conseguir una misión todos juntos. ¿Y crees, tú recomendarías, yo tengo este amigo, Pepe, que además es emprendedor de Minimalism, a lo mejor conoces la marca, él dice que todo el mundo debería emprender en una etapa de su vida, políticos, jóvenes, viejos, todos, emprender y hacerse una ultramaratón, porque son dos cosas que te van a preparar para la vida. ¿Tú recomendarías emprender a todo el mundo? No, todo el mundo. Me encanta emprender, pero realmente lleva mucho esfuerzo, muchas horas y no todo el mundo tiene esa versión, o sea, hay mucha gente que tiene aversión al riesgo y emprender es riesgo. La mayoría de las startups no salen para adelante. Pues esto hay que saberlo.
Si tienes mucha O versión, sea, y abrir esa mayoría. si tienes mucha versión al riesgo, no es tu proyecto. Porque realmente cuando estás luchando, por lo menos en mi caso, por montar una empresa, no es para, me voy a forrarme, que eso es lo que querrían los jóvenes, ¿no? Montar un Facebook y tal. Es porque quiero hacer algo de verdad de impacto y de cambio. Entonces, a la primera de cambio, si no va bien, yo no me voy a desanimar, voy a seguir luchándolo. Pero tengo ese carácter, pero mucha gente no lo tiene. Entonces, no a todo el mundo. Yo creo que hay gente que es valiosísima y se necesitan en empresas muy estables y van a marcar la diferencia en grandes empresas haciendo cosas muy buenas. Por eso no creo que todo el mundo... Que vean lo que es un emprendimiento, sí, o que lo vean a nivel interno, lo que implica, los gastos, y que es muchísimo, es un máster a lo bestia. Bien intenso además. Yo coincido contigo, es verdad que yo creo que no todo el mundo a lo mejor ya hay que emprender como medio de vida profesional, pero me encanta fomentar el emprendimiento, que oye, a lo mejor eres el líder de tu familia y emprendes llevando a la familia, o a lo mejor inicias proyectos en tu corporación, o a lo mejor en tu tiempo libre te comprometes con tu comunidad en X o en Y y demuestras pues eso, que cosas. Para mí emprender al final es algo que no estaba hecho, hacerlo tú, ¿no? Y en esto creo que en diferentes maneras solucionarlo. Total. O iniciarlo, ¿no? Una solución, o a lo mejor es una realidad que no existía y que la puedes crear. Y ahí sí creo que todos deberíamos, ¿no? Sí. Tienes problemas a tu alrededor que puedes solucionar, inténtalo y emprende en ese aspecto, claro. Fácil no va a ser. Bueno, Lupina, estamos llegando a tu destino. Ha sido un trayecto y una conversación maravillosa. Muchísimas gracias por haber compartido tanto y por habernos enseñado tanto. Muchísimas gracias, de verdad, Leonor. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Un gusto. Igual. Chao. Chao. Y a quienes habéis llegado hasta aquí, muchas gracias. Esto ha sido solo el principio de Alfas. La próxima semana seguimos con un nuevo episodio, con una invitada top y además visionaria. Quédate y activa la campanita para enterarte de todo. Nos vemos.